Buenos días chicos, espero todos estén listos y preparados para una semana más de la clase de artes, porque esta semana vamos a aprender acerca de las texturas táctiles y vamos a estudiar dos de ellas, liso y rugoso, que probablemente ustedes vayan haciendo una idea a qué se refiere. Primero vamos a definir qué es la textura y se dice que es la textura que se aprecia con la vista y con el tacto y que una vez que hayamos observado y tocado podemos saber o describir la textura que tiene una superficie. Por ejemplo, una textura nosotros vamos a saber qué tipo de textura tiene un objeto, un material o una superficie cuando vamos a utilizar dos sentidos de nuestro cuerpo. Si ustedes recuerdan sus clases de ciencias en primero, segundo o tercer grado, ahí se nos enseñó que el cuerpo humano, el ser humano, tiene 5 sentidos. Entonces, para identificar los tipos de textura, nosotros vamos a utilizar dos. Número uno, vamos a utilizar el sentido de la vista porque para detectar tipos de textura es necesario ver, observar. Y el número dos va a ser el sentido del tacto, que son nuestras manos. Nosotros tenemos que tocar ciertas superficies, ciertos materiales para poder descifrar qué tipo de textura tiene esa superficie. Y esta puede ser rugosa, lisa o con relieves. La textura es uno de los elementos claves en el arte y el diseño gráfico. Observar texturas obliga a usar tanto la vista como el tacto. Anteriormente se lo mencionaba. Para observar texturas muchas veces se hace necesario utilizar los dos sentidos. En algunas ocasiones, en algunos materiales, en alguna superficie, con el simple hecho de nosotros observar, vamos a darnos cuenta qué tipo de textura es, pero en la mayoría de situaciones se hace necesario el tacto, es decir, se hace necesario tocar para saber qué tipo de textura es. Las texturas las podemos realizar incluso desde la casa y es justamente lo que nosotros vamos a hacer esta semana. Ustedes desde su casita van a buscar diferentes materiales, diferentes texturas en objetos que ustedes tengan en su casa. No van a tener que salir, no van a imprimir ni nada por el estilo. Vamos a investigar dentro de nuestra casa. Vamos a palmar con nuestras manos o con la yema de los dedos cualquier superficie tenemos ahí en el jardín. ¿Qué podemos ir a palpar en el jardín o observar? Pues muchas veces en nuestra casa, mamá o algunos de nuestros familiares tienen plantas sembradas, entonces, ¿qué podemos observar ahí? Las hojas. Las hojas de las plantas muchas veces cuentan con textura lisa o textura rugosa, entonces ese tipo de observación podemos ir a hacer al jardín. También podemos observar dentro de nuestra casa las paredes. En muchas casas, en muchas residencias hay paredes que son completamente lisas y otras que tienen paredes con textura rugosa. Entonces, esa parte también la podemos observar dentro de nuestra casa. Y también vamos a observar el piso. Algunas casas tienen pisos rugosos y otras, aunque tengan cerámica, porque hay cerámicas que tienen textura completamente lisa, pero hay cerámicas que tienen textura rugosa. Entonces, ustedes van a observar y van a palpar con sus manos o con la yema de sus dedos este tipo de superficies para saber qué textura es. Y así, entre otros objetos dentro de nuestra casa que ustedes pueden observar y palpar y descifrar qué tipo de textura tiene. Las texturas nos permiten describir las superficies externas de las cosas, es decir, solo la parte de afuera, la parte exterior, y las sensaciones que causan cuando son palpadas a través del sentido del tacto. Cuando nosotros palpamos una superficie que tiene textura rugosa, por ejemplo, nuestro cuerpo va a tener una reacción, es decir, vamos a sentir una sensación y probablemente reaccionamos inmediatamente. Yo les digo un ejemplo decir, cuando tenemos un pedazo de lija y nosotros la palpamos con nuestra mano, nuestro cuerpo inmediatamente la va a separar de ese material porque siente una reacción o una sensación. Entonces, las texturas hacen que nosotros sentamos y reaccionamos ante ellas. Bien, vamos a hablar entonces de las texturas lisas y presten mucha atención porque esta es la parte que yo quiero que aprendan a diferenciar y busquen en su casa. Las texturas lisas son aquellas texturas que no poseen irregularidades en su superficie, no tienen topes y son fáciles de desplazar nuestras manos sobre ellas. Si ustedes observan aquí, usted dirá que es
pedazo de un papel de la presentación, pero no, esto representa un pedazo de tabla. Muchas tablas de la cocina, por ejemplo, en nuestra casa tienen textura completamente lisas. Otro ejemplo podría ser las mesas en nuestro hogar, también poseen texturas lisas, pero vayamos a ejemplos un poco más sencillos. Si usted toma una hoja blanca y la observa, una hoja blanca completamente nueva, al simple hecho de que usted la mire, la observe, se va a dar cuenta que su textura es completamente lisa. Y así, entre otros ejemplos, otros materiales que dentro de nuestro hogar tienen textura lisa. Y se dice que tienen textura lisa porque al momento que nosotros desplazamos nuestras manos sobre ellas no hay ninguna irregularidad. Por el contrario, tenemos las texturas rugosas, que básicamente todo lo contrario a lo que ya decimos de las texturas lisas. Y el término rugoso es un adjetivo que describe a una superficie como desigual o gruesa, no suave. La textura rugosa se refiere a aquellas superficies menos suaves. Las superficies que tienen esta textura se consideran más dinámicas y tienen más profundidad. Aquí podemos observar dos imágenes, dos ejemplos que yo les coloqué aquí para que podamos tener una idea a qué se refieren las texturas rugosas. Si recordamos el ejemplo que yo les puse durante la presentación de las texturas lisas, la página en blanco, si está nueva la página blanca, tiene textura completamente lisa, pero si esa misma página yo la tomo, la arrugo completamente y la vuelvo a extender, y ustedes pasan su mano sobre esa página, se darán cuenta que su textura ha cambiado, se modificó de textura lisa a textura rugosa. Y aquí también tenemos una pared que está hecha a base de piedras, pero que al momento de palparla se va a sentir una incomodidad en nuestras manos. Entonces a eso se le llama textura rugosa. Algunos otros ejemplos tenemos el cemento. Si ustedes ven esta imagen por aquí es de una pared, entonces así muchas veces están las paredes de nuestra casa, entonces eso es textura rugosa. También tenemos metal oxidado, una roca llena de baches, y aquí también tenemos lo que yo les mencionaba anteriormente, el papel de lija, que normalmente tiene textura rugosa. Y aquí observamos otra imagen, el tronco de un árbol. Si usted va en su casa, hay muchos árboles o algún árbol, usted lo puede ir a palpar, identificar y comprobar que ellos tienen textura rugosa. Bien, una vez explicado el tema de esta semana, yo les explico cuál será su asignación para esta semana. En una hoja blanca, la van a dividir en dos partes iguales de manera horizontal. Coloco hoja blanca para evitar costos, pero si usted tiene, por ejemplo, cartulina, papel construcción o pedazos de cartón que usted pueda utilizar, pues lo puede hacer. Ya vamos a ver más adelante y usted necesito que ponga a prueba su creatividad. En una parte, recuerden que dividieron la página en dos. En una de ellas van a dibujar y van a colorear un dibujo cualquiera con textura lisa. Ya les di algunos ejemplos de textura lisa. Usted puede simplemente colorear el dibujo o rellenarlo de algún material que tenga textura lisa. Por ejemplo, un pedazo de tela. Un ejemplo más sencillo que podemos encontrar en nuestra casa. La mayoría de telas que nosotros tenemos en casa son textura lisa. Y la siguiente instrucción sería que en la otra mitad de la página van a dibujar otro dibujo cualquiera y lo van a rellenar con otro material que al tocarlo tenga textura rugosa. Es decir, pueden utilizar maíz, frijoles, arroz, arena, papel aluminio arrugado, entre otros materiales que ustedes puedan encontrar dentro de su casa. Luego van a pegar la página sobre un pedazo de cartón para mayor resistencia. Aquí está el ejemplo. Básicamente eso es lo que ustedes tienen que hacer. Miren, un dibujo con textura rugosa. Ustedes van a dibujar cualquier dibujo a su elección. Puede ser muy sencillo, como ustedes gusten. Pero el objetivo es que ustedes lo rellenen con un material que tenga textura rugosa. Y en la otra parte, ustedes van a dibujar otro dibujo. Puede ser exactamente el mismo si ustedes gustan para evitarle el costo de buscar varios dibujos. Entonces, pero si usted gusta, puede dibujar dos distintos. Entonces, el segundo dibujo usted lo va a dibujar y lo va a colorear con textura lisa completamente. Pueden utilizar el papel, el color o, como les dije anteriormente, un pedazo de tela para que tenga textura lisa. Y por último, lo van a pegar en un pedazo de cartón para que tenga mayor resistencia y se vea de esta manera como yo se los muestro.
Bien, espero que les haya quedado claro la asignación de esta semana, pero si usted tiene preguntas, dudas y consultas sobre esta tarea, usted puede escribirme a mi número de WhatsApp y gustosamente le estaremos atendiendo. Le recuerdo que las asignaciones deben de ser enviadas los días viernes antes de las 5 de la tarde, ya sea mediante la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp. Espero que el Señor les regale una semana bendecida y recuerde que cuando Dios permite las pruebas, también provee el consuelo. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Muchas gracias.